Ya después de 15 días, que no había estado, hace 15 días, vamos a retomar y vamos a regresar una vez más al libro de Juan, al libro de Primera de Juan que estamos estudiando. Y la última vez hablamos y Juan nos habló acerca de un ánimo que él dio para todos los diferentes creyentes que están en diferentes etapas de crecimiento espiritual. Y vimos cómo Juan les animó a ellos sabiendo o Juan conociendo que ellos están en etapas diferentes de un mismo camino, de un mismo crecimiento espiritual. En esta mañana, hermanos, veremos o continuaremos. Vamos a ver ahora el tema que nos compete ahora, es el cristiano y el mundo. En esta mañana veremos un tema muy importante, muy interesante para nosotros como creyentes, y en la mundanalidad y el cristiano. En la primera parte nosotros vimos en la introducción de la carta la autoridad con la que Juan habla a estos creyentes en Éfeso. Recordemos que eran creyentes que estaban en Éfeso. Recordemos que la carta tiene varios propósitos, pero el primer propósito y el más importante es confirmar a los hermanos en la fe, mostrar realmente a aquellos hermanos cuáles son los que cumplen realmente o cuáles de ellos dan fruto realmente de ser cristianos de verdad. Y Juan nos ha hecho diferentes pruebas, diferentes tests. Habíamos visto el test social acerca de amar a los creyentes, el test moral de nuestra vida cristiana, cómo nosotros debemos vivir nuestra vida a la luz de las Escrituras, a la luz de la verdad de Dios, una vida que no es vivida en la inmoralidad o en el pecado oculto, sino una vida que es vivida a la luz de Dios mismo. Juan es un apóstol, él tiene toda la autoridad dada por Dios, sabiendo esto siempre, que en contexto o en contraste más bien, habían unos gnósticos que estaban enseñando cosas totalmente diferentes en la iglesia, personas que estaban enseñando revelaciones supuestamente más altas, y muchos de estos gnósticos, como nosotros sabemos, decían que no importaba cómo viviéramos nuestra vida diaria, siempre y cuando no hiciéramos cosas supuestamente mal espiritualmente, que lo que realmente importa es la espiritualidad y no nuestra vida diaria. Entonces Juan va mucho más allá, examinando nuestra doctrina, nuestro entorno social, y Juan también nos ha mostrado un examen acerca de nuestro pecado. Recordemos que también Juan habló acerca de aquellas personas que niegan el pecado y los que confiesan su pecado. Perdón. Ok, esta mañana veremos la mundanalidad, hermanos, y cuando nosotros hablamos de mundanalidad, dentro del cristianismo siempre aparecen diferentes conceptos. Muchas personas piensan que la mundanalidad son reglas, o son cosas que yo hago simplemente. Algunas personas piensan que ver una película, o escuchar cierto tipo de música, o comer ciertos alimentos, o tomar ciertas cosas, es de por sí algo mundano. Pero si nosotros vemos en nuestro pasaje, lo primero que nosotros podemos analizar es que para Juan y para Dios, la mundanalidad es un problema del corazón. La mundanalidad es uno de los enemigos más sutiles del cristiano. Nosotros podemos ser cristianos, podemos estar en la iglesia, podemos aún estar aquí y nuestro corazón estar lleno de mundanalidad y no darnos cuenta. Conocer la mundanalidad es supremamente vital para nosotros. Saber qué es la mundanalidad y qué es lo que Dios define como mundanalidad es supremamente importante, ya que nosotros vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo en el que Satanás ataca a diario al cristiano. Todos los días Satanás está de continuo atacando al creyente. Entonces el mundo, hermanos, es un enemigo muy sutil que puede ganar nuestros afectos. Por eso Juan dice en el principio del pasaje: no améis al mundo. Juan no está diciendo aquí no tengan amistad con el mundo, no gusten del mundo. Juan está diciendo no amar el mundo. Ahora, ¿por qué Juan nos dice no amar el mundo? Porque el mundo fácilmente, hermanos, puede ganar nuestros afectos. Y ustedes saben, hermanos, una cosa es luchar contra un enemigo con el que nosotros odiamos, y otra cosa muy diferente es luchar contra aquello que nosotros amamos. Si nosotros luchamos contra alguien que nosotros amamos, nuestra lucha quizás no sea tan fuerte ni tan fiera como si nosotros lucháramos contra una persona quizás que nos ha hecho algo malo. Y el cristiano muchas veces, o los cristianos muchas veces, tienen que luchar aún con sus propios deseos. Muchas veces estos deseos le engañan y le tientan otra vez para que él anhele las cosas del mundo. Entonces el cristiano tiene una fiera guerra con el mundo, y esta guerra se traslada al terreno del corazón. El cristiano está en una constante lucha entre amar al mundo y amar a Dios. Como dice John MacArthur, es un amor por las cosas mundanales
o es un amor por las cosas celestiales. Y como dice él también, este amor es un amor que Dios odia. Dios odia a aquellas personas, digámoslo así, que aman al mundo. Dice la Escritura en Santiago 4 que aquellos que aman al mundo se hacen enemigos de Dios. Entonces no hay lugar, hermanos, para sacar la bandera blanca de la paz contra un enemigo fiero como es la mundanalidad, un enemigo del pueblo de Dios. Nosotros vemos que hoy en día las iglesias, hermanos, lastimosamente, están inundadas de mundanalidad. Y no solamente porque su música sea mundana o porque hagan tipos de actividades del mundo, no solamente por eso. Vamos a ver esta mañana la mundanalidad, cómo afecta también a la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de mundanalidad debemos entender que como es una cosa del corazón, son afectos del corazón, la iglesia moderna ha perdido esta batalla porque sus afectos, sus deseos van detrás de las cosas del mundo. Entonces, ahora, también surge una pregunta aquí. Entonces, ¿nosotros no debemos amar al mundo? Cuando nosotros vamos al mundo, a lo que Juan llama mundo, debemos ver que los diferentes autores bíblicos ven la palabra mundo de diferentes maneras. Pablo habla del mundo, como casi siempre lo habla él, como el sistema caído, el sistema de cosas que rigen a este mundo, las leyes, los deseos, las modas, todo ese tipo de cosas se refiere Pablo. Y Juan, cuando habla de mundo, ustedes conocen este pasaje en Juan 3:16 muy bien. Juan allí habla de mundo como las personas, como ese conjunto de personas que están allá, que están lejos de Cristo. Entonces cuando Dios nos dice que debemos amar al mundo, Dios dice que debemos amarlo en el sentido de mostrar compasión hacia los perdidos. Debemos amar, debemos predicarle a aquellos que están fuera de la gracia salvífica de Dios. Pero al mundo que Dios se refiere aquí en el pasaje que estamos viendo, al que se refiere es al sistema de pensar, al estilo de vida, al sistema organizado que los seres humanos sin Dios han creado y han inventado, alejados de Él y que están bajo el control de Satanás. A eso es a lo que Juan se refiere aquí. No se refiere aquí que no amar al mundo al sentido de las personas, porque como dice el mismo Pablo, si es así deberíamos nosotros salir del mismo mundo, sino que más bien debemos nosotros a odiar todo lo que tenga que ver con el sistema, el estilo de vida y el pensamiento del mundo. Ahora, ¿cuándo se inició el mundo? ¿Cuándo el mundo empezó como nosotros lo conocemos? No hablando del mundo de personas, sino el sistema caído. Bueno, como ustedes saben, el mundo inició cuando Adán y Eva cayeron en el Edén. En el momento en que ellos se desligaron de Dios, comenzaron a hacer las cosas a su manera. Como dice a Satanás, le dijo a Eva, el día que comieres de este fruto, seréis como Dios. Entonces, en el momento en que ellos comieron este fruto, desobedecieron a Dios, ellos decidieron ser Dios bajo sus propios estándares. Ahí comenzó la mundanalidad. La mundanalidad es la actitud del ser humano sin Dios, que desea hacer su propia voluntad, glorificarse a sí mismo, seguir sus propias inclinaciones sin importar lo que Dios piensa. Eso, hermanos, es la mundanalidad. Cuando yo quiero hacer mi propia voluntad, hacer lo que yo quiero, exaltarme a mí mismo, enorgullecerme por mis logros y hacer lo que me place, seguir mis inclinaciones sin importarme lo que Dios piensa acerca de mí. Entonces, esta mañana, hermanos, veremos un mandamiento y dos razones por las cuales el apóstol Juan, por inspiración divina, nos manda a no amar el mundo. Dos cosas, hermanos, dos razones y un mandamiento que debemos tener en cuenta. Y debemos examinarnos si nosotros amamos o no al mundo. Y cómo nosotros entender nuestra correcta relación con el mundo y con Dios. Entonces, hermano, yo le ruego en esta mañana que usted examine, hermano, sus deseos de su corazón. Solo usted conoce su corazón. Solo usted sabe cuáles son las motivaciones, cuáles son los deseos que hay en él. Examínese en esta mañana, hermano, y mire si usted realmente ama al mundo y es una persona mundana, aunque está acá en la iglesia, o es una persona que realmente ama a Dios en su corazón. Como ya dije al principio, hermanos, hay una guerra en el corazón de los cristianos, ya sea que amemos a Dios o que amemos al mundo. Y lo primero que veremos en esta mañana es el mandamiento. Lo primero es el mandamiento contra la mundanalidad o la prohibición. Lo primero que Juan dice ahí es: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí es una prohibición. Lo primero que Juan nos dice aquí es un mandamiento negativo. Nos dicen que no amemos al mundo. ¿A qué se está refiriendo Juan aquí? Está hablando contra aquellas personas sobre las cuales el objeto de su amor es el mundo. Sus afectos, sus deseos, sus pensamientos, sus inclinaciones son y están enfocados en el mundo, en las cosas mundanales, en las cosas de este plano. Es decir, Juan nos dice
que el mundo no debe influenciar nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra atención ni nuestras acciones. Algunos dentro de la iglesia quizás se han ido tras las cosas del mundo en la iglesia de Juan. Por eso más adelante con nosotros veamos dentro de 8 días el siguiente pasaje. Juan dice que algunos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Quizás muchas de esas personas se fueron tras el mundo. Por el contexto lo podemos nosotros concluir. Se fueron tras las cosas vanas de este mundo y ellos salieron de la iglesia aún pensando que eran cristianos. Entonces Juan nos dice aquí que quizás algunos en la iglesia se fueron y no solamente gustando, teniendo un cierto gusto, sino totalmente consumidos por ellas. La palabra que Juan usa aquí es la palabra ágape. Es la misma palabra que se usa como amor para Dios. Entonces Juan nos está diciendo que no debemos tener unos afectos profundos, lealtad hacia el mundo. Juan nos dice aquí que no solo debemos amar al mundo, sino tampoco las cosas que hay en el mundo. Como dice Pablo, os he escrito por carta en 1 Corintios 5, de 9 al 10, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Entonces, a lo que Juan y Pablo están refiriendo aquí, es que el cristiano debe estar separado del mundo. Cuando hablamos de separado, hablamos de santo. El cristiano ha sido llamado, como decía el hermano ahorita, ha sido separado del mundo en el sentido de que él no debe gustar ni de seguir los patrones ni los deseos de este mundo. El cristiano ha sido separado del mundo por medio de su conversión. En el momento en que Dios obró por su gracia en su corazón, Dios lo separó del mundo. Como decía el hermano esta mañana, Dios cambió los deseos de esta persona. Él ya no gusta de lo mismo que gustaba antes. El cristiano no ha de desear, no ha de amar las cosas que hay en el mundo. Mi hermano, cuando usted se convirtió, verdaderamente, usted no solo se convirtió al Señor, sino que también se convirtió en un enemigo del mundo. No podemos ser amigos del mundo y al mismo tiempo amigos de Dios. Ya no pertenece usted a este sistema caído. Usted quiere decir que usted ya no vive bajo los estándares del mundo. Usted no vive bajo los deseos del mundo. Y usted no vive bajo lo que el mundo dice. El cristiano, como dice Salmo 1, él no sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. El cristiano no consulta al mundo, ni sigue al mundo. Vive en el mundo, pero no hace parte del mundo. El cristiano, en vez de deleitarse en el mundo, él debe luchar contra los deseos pecaminosos que hay en su interior, que lo jalan y lo arrastran hacia el mundo. Ahora ustedes pueden, hermanos, darse aquí cuenta en el pasaje que el amor al mundo, hermanos, nos puede causar o puede causar en nosotros que nosotros vivamos un cristianismo falso. Miren cómo dice el pasaje: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando Juan habla aquí de esta manera, cuando él dice que el amor del Padre no está en él, muchos tienden a pensar que Juan está diciendo acá que Dios no ama a esta persona. Pero en el original griego la idea es la contraria. Una persona que ama al mundo no puede amar a Dios. O sea, el amor de Dios en él no existe. Él no tiene ningún deseo por Dios. Él no puede amar a dos señores, como dice la Escritura. No podemos amar a Dios y a las riquezas. Y en este caso no podemos amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. No podemos decir yo amo al mundo, yo tengo un deseo por el mundo, sigo al mundo y al mismo tiempo yo amo a Dios. Por eso, hermanos, vemos aquí que la mundanalidad es un problema del corazón. La mundanalidad no son reglas, no es una cantidad de reglas como la mayoría de la gente tiende a pensar. Si ustedes notan ahí, Juan no está diciendo no toquen, no miren, no hablen, no tomen, no compren. Juan está diciendo no amen sus afectos, sus deseos, no estén con el mundo. Y en Santiago 4:4, leo de la versión de las Américas: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, no es poca cosa amar al mundo, no es poca cosa adaptarme al mundo, pensar como el mundo, seguir al mundo. ¿Qué hace en nuestro amor hacia el mundo? Nos convierte en enemigos número 1 de Dios. El amor hacia el mundo, hermanos, dice este texto, enciende la ira del Dios Santo. Entonces Juan nos dice aquí, ¿qué pasa si alguno ama al mundo? Primero, no es realmente un cristiano, no realmente ama a Dios, en su corazón no está el amor hacia Dios, él no puede amar sinceramente a dos señores. Y por otro lado, se convierte en enemigo número 1 de Dios, como dice ahí Santiago. Juan nos dice que el amor del Padre no está en él. El creyente no puede amar a Dios.
Hermanos, ustedes leen ahí en Santiago más abajo, él dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Dios ha comprado un pueblo para sí. Dios es celoso. Y ustedes saben que hace poco me casé. Y ustedes notan, hermanos, que Dios en la relación matrimonial ha puesto esa figura de lo que es la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Qué pasa cuando, digamos, la esposa hace cosas indebidas o habla con otros hombres o hasta con otros hombres? Enciende los celos y la furia quizás de su esposo. Así es igual Dios. Dios nos anhela y no quiere compartirnos con los demás. Dios no quiere que el creyente comparta sus deseos, sus anhelos y sobre todo su fidelidad con el mundo. Jesús nos dice, hermanos, que el creyente no puede amar el dinero de a Dios, porque despreciará a uno y amará al otro. Y ustedes saben qué significa despreciar ahí, es aborrecer. Entonces, de igual manera, si tú eres cristiano, tú no puedes decir que amas a Dios y piensas y actúas y haces lo mismo que el mundo hace y decir que eres cristiano. No puedes vivir en independencia del consejo de Dios en sus leyes y al mismo tiempo decir que amas a Dios. Jamás. Ahora, usted nota en el pasaje, dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, está dentro de él. Dice que el que dice que es cristiano y vive como el mundo, no puede decir que él está siendo influenciado interiormente por el amor hacia Dios. Es imposible y es una mentira. Entonces, ahora, Juan no está diciendo aquí que nosotros debemos odiar o no amar los objetos materiales. O sea, no está diciendo Juan aquí, no desee tener un buen carro, o no desee tener una casa, o no desee tener una esposa. Juan no está diciendo eso. Juan lo que está diciendo aquí es que dentro de nuestro corazón no debe haber un deseo pecaminoso por estas cosas, de inclinarnos a estas cosas. Por ejemplo, jugar, comer, oír música, leer, ver cosas, no es pecaminoso en sí mismo. A lo que Juan se refiere es el corazón que está entregado al mundo, a los deseos de la carne. Por eso lo va a explicar en el verso siguiente. Y en un corazón que está entregado al mundo, que está deseando las cosas del mundo de esta manera, no hay espacio para Dios. Por eso Juan dice, no puede amar a Dios, porque no hay espacio para Dios en un corazón así. El amor por el mundo, la inclinación pecaminosa por las cosas legítimas del mundo, es un obstáculo, hermanos, para nosotros amar a Dios. ¿Por qué muchas personas luchan en su vida cristiana con amar a Dios? Es porque las cosas del mundo ocupan un lugar ahí en ellas. No pueden habitar Dios y el mundo en un mismo corazón. O amas al mundo o amas a Dios. No hay punto intermedio, mi hermano. Por eso Juan aquí hace un test del corazón y nos dice que los que salen positivos de este test, en el test del amor al mundo, da como resultado que esta persona no es salva. No posee un genuino amor por Dios. No le ama porque su corazón está consumido por sus propios deseos mundanos. Le ha dado rienda suelta a sus placeres pecaminosos. Y en un corazón así jamás podemos decir que el Espíritu Santo habita. Y por eso nosotros decimos, hermanos, que la iglesia de hoy, los cristianos de hoy en día, tienen mucho del mundo dentro de ella. Anhelan los deseos, anhelan las cosas de este mundo, anhelan tener riquezas, anhelan tener fama, anhelan tener renombre. Y aún así dicen ser la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia es totalmente mundana hoy en día. Entonces no amemos al mundo. Al hacerlo, hermanos, demostramos que no somos salvos. Si tú amas al mundo, si tu corazón va tras las cosas del mundo y desprecias a Dios, no eres cristiano. El amor de Dios no está en ti por más que tú digas ser cristiano. Cuida tu corazón, mi hermano. Puedes estar amando al mundo aún sin darte cuenta. Dios es un Dios celoso y no pasará por alto a aquellos cristianos que aman al mundo. Dios demanda una fidelidad 100% de los cristianos, como lo demanda un esposo hacia su esposa. ¿Quién de los que están casados aquí soportaría que su esposa fuera fiel solo 90%? ¿O fuera fiel 95%? ¿O fuera fiel 60%? Yo creo que ninguno permitiría eso. ¿Cuánto más Dios requiere de nosotros una fidelidad al 100%? Dios odia tanto el divorcio, tanto como la mundanalidad. Dios aborrece el adulterio espiritual. La mundanalidad es un adulterio espiritual. Entonces, cuidado, mi hermano, con desear el mundo, como tú deberías desear a Dios. Amemos al mundo como Dios lo ama. Dice un autor, si nosotros amáramos al mundo como Dios lo ama, eso nos guardaría de amar al mundo de una forma pecaminosa. ¿Cómo Dios ama al mundo? Dios desea que el mundo sea salvo. Dios desea que esta gente conozca a Cristo. Dios desea que esta gente venga a Él en arrepentimiento y fe.
Si nosotros amáramos al mundo de esa manera, el mundo no estaría a nosotros tentándonos de la manera en que nos tienta a nosotros. Entonces, en vez de amar al mundo, hermanos, debemos predicar al mundo del amor de Cristo. Ser amigos de los pecadores, pero no vivir como pecadores. Ustedes recuerdan al mismo Jesús. Jesús andaba con prostitutas, Jesús se sentaba a la mesa con estos hombres pecadores, pero jamás Cristo pensaba como ellos. Jesús hacía esto, tenía este contacto con el mundo para alcanzarle y para llevar el evangelio. Ahora, no estamos diciendo, como dicen algunos hoy en día, bueno, vamos a ir a una discoteca y vamos a ir a evangelizar dentro de la discoteca. No, hermanos. O vamos a ir a una taberna y vamos a ir con los inconversos en una taberna a evangelizarlos. No, hermanos, estamos hablando de tener quizás una relación con ellos meramente evangelística. Tener un contacto con ellos para poder predicarles. ¿Cómo te acercas tú a la gente del mundo para hablarles de Cristo? Acércate con los pecadores. Ellos necesitan de Cristo. Estamos en el mundo. Y Dios no nos dejó en el mundo simplemente porque sí. Dios nos dejó con una razón en el mundo. No somos monjes tampoco para vivir la vida cristiana. Hay gente que quisiera vivir en un monasterio y no salir nada al mundo porque les da miedo. O algunas personas que piensan, por ejemplo, que el mundo es demasiado malo y que quizás se va a tragar a sus hijos. No, hermanos. Dios ha prometido guardar a nuestros hijos y nosotros les enseñamos la verdad de Dios. Entonces, hermano, toma en serio la advertencia de Juan. Tú no estás exento de amar al mundo. Tú puedes estar aquí totalmente seguro diciendo, yo no amo al mundo, yo soy una persona que amo a Dios, hago mi devocional y yo predico a las personas que están perdidas y yo tengo una relación bien con Dios. Mi hermano, no te descuides. Tú no estás exento de amar al mundo. El mundo tratará de ganar tus afectos si tú no guardas tu corazón. El mundo va a usar sus armas. El mundo sabe cuáles son tus debilidades. Satanás sabe cuáles son tus debilidades y él va a usar estas debilidades para seducirte y hacerte caer, que tú no seas útil a la causa de Cristo. Por eso la iglesia moderna no es útil a la causa de Dios, porque sucumbió al deseo de las cosas materiales. Es una iglesia mundana, hermano, aunque eso es una contradicción. Vamos a ver nuestro segundo punto y es por la primera razón por la que no debemos amar al mundo. Y la primera razón es porque el mundo es contrario a Dios. Ya vimos el mandamiento y un subpunto pequeño de qué pasa cuando nosotros amamos al mundo. Ahora vamos a ver, el mundo es contrario a Dios. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, y Juan nos va a decir qué es lo que hay en el mundo, tres cosas, dicen los puritanos, es la trinidad del hombre impío, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice, no proviene del Padre, sino de Dios. Juan nos habla aquí no de cualquier deseo legítimo por las cosas del mundo. Por ejemplo, tener hambre y tener ganas de comer es un deseo legítimo por una cosa del mundo. Tomar agua, tener una esposa, tener hijos, son deseos legítimos y son sanos. Juan aquí se refiere a los deseos que son controlados por la naturaleza caída y pecaminosa. Se refiere aquí a la cosmovisión, cómo el hombre pecador ve el mundo. Cómo el hombre pecador y caído busca satisfacer sus deseos lejos de Dios. Entonces Juan aquí nos da una radiografía de qué es lo que hay en el corazón de los inconversos. Una radiografía de qué es lo que gobierna un corazón sin Dios. Hay gente que piensa que los inconversos no son personas que no son tan malas como nosotros pensamos. O pensamos que los inconversos no están tan perdidos como nosotros creemos. Pero aquí Juan nos da la radiografía de un corazón sin Dios. Y lo más importante, hermanos, todo lo que veremos aquí, donde dice Juan, no viene de Dios. Y si no viene de Dios, ¿de dónde viene? Del mundo. Todo deseo que no viene de Dios proviene del mundo. La mundanalidad es una actitud del corazón más que un comportamiento. Usted nota en el pasaje, hay dos deseos y una conducta. Deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria o arrogancia de la vida, que veremos ahora. Entonces las acciones, hermanos, reflejan nuestros deseos. Entonces Juan nos explica la primera razón por la que una persona que ama al mundo no tiene amor por Dios. El mundo se caracteriza por esas tres cosas. Lo que Santiago dice, la sabiduría del mundo que es diabólica, es terrenal y es natural. Es decir, el amor por el mundo se manifiesta en tres maneras. Dos deseos y una conducta. Dos pecados del corazón y una actitud externa, visible en las personas. Dos deseos internos y una actitud social, externa hacia las demás personas.
Entonces, lo primero, dice Juan ahí, la pasión de la carne o los deseos de la carne. ¿A qué se refiere? Aquí la palabra pasión, como lo traduce la Biblia de las Américas, es una palabra, deseos. Se refiere a aquellos deseos que no son sanos ni son bíblicos. Se refiere a los deseos del hombre pecador, deseos pecaminosos, deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Es aquel deseo que va en contra del mandamiento del decálogo. ¿De cuál mandamiento será en Éxodo 20:17? El que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Qué mandamiento es ese? Con lo que vimos. ¿Cuál es? El 10º mandamiento. Entonces, el 10º mandamiento Dios lo puso en su decálogo para evitar que las personas tuvieran deseos mundanos. Es un deseo que va en contra de la voluntad de Dios. Es un deseo que no tiene contentamiento. Ese es el deseo del que Juan nos habla aquí. La codicia es el deseo por cosas legítimas, pero que se obtienen de una forma ilegítima. Por ejemplo, nosotros vemos aquí la casa. ¿De por sí desear tener una casa es malo? No, el problema es cuando yo quiero la que tiene mi prójimo. Dice la mujer, ¿es malo codiciar tener una mujer, desear tener una esposa? No, el problema es cuando yo quiero la mujer de mi prójimo. Su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, en nuestras palabras, ni su carro, ni su casa, ni su finca, ni su nada. Eso es lo que dice aquí Juan, perdón, que dice Éxodo. Entonces, estos deseos de codicia, hermano, es lo que hace que el hombre peque. Como dice Santiago en Santiago 1:15. Después de que la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, este deseo nos lleva a nosotros a pecar. Es un deseo intenso, es un deseo fuerte, por cosas que son buenas, pero que el hombre anhela en lugar de Dios. A eso se refiere el deseo de la carne. Cuando cosas que yo deseo mucho, más que a Dios. Todo aquel que anhela las cosas del mundo con un deseo intenso, más que a Dios, o encima de Dios, o en lugar de Dios. A eso se refiere. La mundanalidad, hermano, no es una lista de cosas, como dije, sino la actitud del corazón hacia las cosas del mundo. Es cómo nos relacionamos con las cosas del mundo, con el sexo, con el dinero, con las posesiones materiales. Entonces, la mundanalidad es cuando estos deseos estorban nuestra comunión con Dios. Es un interés extremo y pecaminoso por las cosas sanas de este mundo. Es un deseo de gratificación de la carne, de llevar a cabo nuestros placeres y nuestras pasiones. Y lo que Juan está diciendo aquí es que este deseo intenso y pecaminoso no viene de Dios, sino que viene del mundo. Como dice Pablo en Gálatas 5, que el deseo de la carne es contra el espíritu y ambos luchan. No son compatibles los deseos de la carne con los deseos del espíritu. Ustedes notan ahí en Gálatas 5. Entonces, en conclusión, la pasión de la carne, los deseos de la carne, son estos deseos, impulsos pecaminosos de conseguir cosas legítimas, pero por vías ilegítimas. ¿Y qué dice Juan aquí? Debemos guardarnos de un amor no sano por las cosas del mundo. Segundo aspecto, la pasión de los ojos. ¿A qué se refiere a eso? O el deseo de los ojos. Ahora, Juan usa la misma palabra aquí, deseo, pero ahora la aplica a los ojos. Quiere decir que es todas aquellas cosas que impactan nuestra vista, que llaman nuestra atención. Ustedes recuerdan a Eva en el huerto del Edén. ¿Cómo fue que ella primero se llegó al árbol? Ella llegó al árbol del bien y del mal y lo vio con ojos deseables. Ahí en Génesis 3:6 dice la escritura que ella vio el árbol y vio que era de buen aspecto y era deseable. En otras palabras, la tentación entró por los ojos. O recordemos a David con Betsabé. ¿Qué dice la escritura? Que David salió a la azotea. ¿Y cómo encontró a Betsabé? ¿Haciendo oficio? ¿O la encontró por allá barriendo? No, hermano, la vio desnuda. Y dice que cuando él la vio así, entró un deseo en su corazón por tener a esa mujer. Estaba bien que él quisiera tener a una mujer, sí, pero no a ella porque era la mujer de su prójimo. Entonces ellos vieron cosas que a sus ojos les fueron agradables, pero que estaban prohibidas por Dios. A eso se refiere la pasión de los ojos. Cuando yo deseo cosas con mis ojos que son agradables, que son deseables a la vista, pero que estaban prohibidas por Dios. Eva no debía comer del árbol y David no debía ver a otra mujer que no fuera su esposa. Entonces a eso se refiere. Es cuando nuestro corazón se deleita por medio de los ojos en cosas pecaminosas. También la pasión de los ojos, dice el autor, se refiere a aquellas cosas que vemos y que nos incitan a pecar. Por ejemplo, ustedes ven hoy en día, hermanos, para poder vender un champú tiene que salir una mujer en una valla publicitaria desnuda.
para nosotros poder comprar una libra de arroz. Sale la mujer ahí en paños menores. ¿Y qué hacen? Los hombres, sobre todo, somos llevados por esas cosas, hermanos. Películas donde hay desnudos, donde hay escenas sexuales, hermanos. Todo eso nos arrastra a nuestros ojos. Y Satanás sabe que es así. Por eso él influencia al mundo para que ataque a los creyentes de esa manera. Para que por medio de nuestros ojos deseemos cosas que no están bien. Cosas que me atraen. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Eso todo roba nuestra fidelidad para con Dios. ¿Qué pasa si el esposo va con la esposa en la calle y el hombre se queda mirando a otra mujer con unos ojos lascivos? Pues obviamente que su esposa no se va a poner feliz, su esposa se va a poner furiosa. Y si fuera al revés, lo mismo. Entonces, ¿cuánto más Dios? Si nosotros vemos con nuestros ojos cosas que son deleitosas para nosotros, pero que Dios ha prohibido. Como dice un autor, se refiere, el primero, el deseo de la carne, se refiere al deseo de apropiación con nuestras manos. Pero el otro, de los ojos, es deseo de apropiación de aquellas cosas que no podemos tener, que quisiéramos tener, pero no podemos tener. Ustedes recuerdan a Acán en la escritura. Dice la Biblia que Acán, Dios envió a estos hombres de Israel a una misión. Y este hombre hizo caso omiso a lo que Dios había dicho. Y este hombre tomó un manto babilónico, tomó unos lingotes de oro y los escondió en su tienda. Y dice la escritura que cuando salieron a la guerra, ellos perdieron la guerra. Y era porque uno de los que estaban ahí, que era Acán, había desobedecido a Dios. Y dice la escritura que más adelante Dios abrió la tierra y se tragó la tierra a Acán y a toda su familia por haber deseado, por haber codiciado un manto babilónico, hermanos. Una cosa insignificante del mundo, una cosa que para los ojos de Dios no interesa y es superficial. Condenó a un hombre. Y tercero, la vanagloria de la vida. Ahora, Juan se refiere aquí no a un deseo, sino a la arrogancia o vanagloria de la vida. Podemos traducir aquí vanagloria como arrogancia. Es una conducta, hermanos. Ya vimos dos deseos y esto es una conducta. Una conducta de aquellas personas que son mundanas, es decir, un orgullo pecaminoso en el corazón de quien posee cosas materiales. Ahora, el objeto de este orgullo es la vida. Aquí la palabra vida no es la palabra zoe, como vida eterna, sino la palabra bios en griego. La palabra bios se puede traducir como, entre otros significados, como bienes materiales. O sea, Juan está diciendo aquí que la mundanalidad se expresa en aquella persona que tiene orgullo, se enorgullece, se jacta por las cosas materiales que él posee. No importa que sean cosas básicas de la vida humana. La persona mundana es aquella que se enorgullece de sus riquezas, de sus posesiones, de sus bienes materiales. Aquel que tiene su confianza puesta en las cosas terrenales. Es la arrogancia de aquellos que poseen estas cosas y piensan que son superiores a los demás que no las poseen. Ahora, no son solamente posesiones materiales. Puede ser el estatus social, su familia, su rango, su estatus. Y recordemos, hermanos, estos deseos no vienen de Dios. Y es obvio, Dios nos manda a nosotros en la Escritura que lo único que el cristiano se debe jactar es en Cristo y en conocer a Dios. Dios no producirá en nosotros deseos que son contrarios a su carácter. Todos estos deseos vienen del mundo. Ahora, muchas personas, hermanos, el problema de la arrogancia de la vida o de los bienes materiales es que definen la identidad de las personas. Si yo le pregunto a usted quién es, muchas personas pueden contestar: yo soy un empresario. Entonces la persona se define por lo que él tiene. Yo soy un periodista. Por lo que yo hago. Es que yo soy futbolista y gano mucho dinero por lo que gano. Pero hermanos, el cristiano basa su identidad en lo que él es en Cristo. Dios nos manda a nosotros a gloriarnos, no en las cosas de este mundo, sino solamente en Cristo y en que le conocemos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué están puestos tus deseos? ¿A dónde se dirigen tus ojos frecuentemente? ¿De qué te enorgulleces o de qué te jactas? Tus deseos, mi hermano y mi hermana, revelarán si eres una persona mundana o si eres alguien que realmente ama a Dios. Si tú permites la mundanalidad en tu corazón, poco a poco tu relación con Dios se irá apagando, se irá tu corazón endureciendo. Recuerda, no podemos amar al mundo, no podemos anhelar al mundo, nuestros afectos en el mundo y al mismo tiempo ser amigos de Dios. Obviamente una persona que de rienda suelta estos deseos no es cristiano. Se convierte en objetivo militar de Dios, digámoslo así.
Ten cuidado con la sutileza del mundo. Él tratará que alimentes tus deseos remanentes. Tratarás que te deleites viendo cosas que te llevan a pecar. Querrá que te enorgullezcas de lo que tú tienes. ¿Cuál es el antídoto, hermano, contra eso? Desarrolla una vida de agradecimiento a Dios. Dice Santiago, toda dádiva, todo don bueno proviene de Dios, que es el Padre de las luces. Si hay, decía un predicador que escuché, si hay algo en tu vida por lo que tú no puedas agradecer, una bendición que tú no puedas trazar y ir hasta el trono de la gracia a agradecer al Señor, quizás puede que sea un deseo del mundo o una raíz de enorgullecimiento. Ten mucho cuidado. La gratitud, hermanos, hacia Dios nos guarda a nosotros de la arrogancia. Cuida tu corazón, cuida hacia quién o hacia qué se dirigen tus afectos. Dice el Señor Jesús en los evangelios, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Fortalece tu relación con Dios, pon las cosas en su lugar, no permitas que las cosas legítimas del mundo cobren una importancia desmedida y pecaminosa en tu corazón. Los deseos mundanos y la arrogancia no deben tener cabida en la vida de un cristiano. Ahora, ¿cómo nosotros podemos resistir la tentación del mundo? Al entender cómo funciona el mundo. Nosotros vemos acá la pasión de la carne, vemos la pasión de los ojos, vemos la vanagloria de la vida, aunque no es una radiografía exhaustiva del corazón del inconverso. Sí tiene mucho, o son los 3 puntos más importantes sobre los que la mundanalidad funciona. ¿Podemos resistir la tentación al entender cómo funciona el mundo? ¿Y qué pasa cuando yo empiezo a tener falta de amor por Dios? No simplemente que tú dejas de amar a Dios. Si tú dejas de amar a Dios es porque tú estás empezando a amar más al mundo. El mundo te está arrastrando, el mundo te está engañando, te está jalando con sus deleites. Otra aplicación: pon límites a lo que deseas, a lo que ves. Vigila tu corazón sobre qué cosas te enorgulleces. Revisa tu corazón. ¿Sobre qué cosas te producen mucho orgullo? Te producen mucha vanagloria. Te producen mucha jactancia. Hay muchos cristianos que no ven al mundo como un enemigo. No lo ven como un ambiente hostil contra su propia fe. Piensan que el mundo es inofensivo porque ya están inmersos en él. Proponte, mi hermano y mi hermana, gloriarte únicamente en Cristo, en que tú le conoces. Esto te guardará de gloriarte en las demás cosas de este mundo. Y tercer punto, segunda razón. Ya vimos la primera. ¿Por qué no debemos amar al mundo? Porque esas cosas no vienen de Dios principalmente. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria. Y el tercero, el mundo es temporal, mi hermano. El mundo, versículo 17, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren lo que dice Juan: el mundo pasa y sus deseos. Todo el sistema, hermanos, todo lo que ustedes ven hoy pecaminoso en el mundo, habrá un día en que nuestro Señor y Salvador regresará por segunda vez. Y dice la Escritura que Él acabará con todos los enemigos de su pueblo. Él acabará con todo y juzgará al Satanás. Ahora, mi hermano, el mundo es temporal. Esto es temporal. Esto está pronto a desaparecer. Y dice aquí el texto que no solamente el sistema va a desaparecer, también aquellos que siguen a este sistema, si ellos no se arrepienten, ellos perecerán igual que el sistema. Solo aquellos que sus afectos y deseos están puestos firmemente en el Padre serán los que permanecerán para siempre. En otras palabras, los verdaderos creyentes. El amor, hermano, es algo que hacemos. A quien servimos, hermanos, demuestra a quien amamos. Examina, mi hermano, a qué deseos tú obedeces. O yo puedo examinar a qué deseos tú obedeces y yo te diré a quién tú amas. Todo el mundo obedece genuinamente a alguien. Todo el mundo. Los inconversos que están enfrente de mi casa tomando cerveza, nadie los obliga a ir allá, hermanos. Nadie. Ellos hacen esto por deseo, porque ellos anhelan con gustosamente estar ahí. Las personas que van a los prostíbulos, las personas que consumen otro tipo de material y todas las personas que hacen las cosas del mundo, ellos van y obedecen gustosamente a sus deseos. Entonces, ¿qué dice aquí el texto? Los que aman a Dios, los que hacen su voluntad, permanecen para siempre. Si nosotros amamos al mundo, vamos a hacer las 3 cosas que Juan explicó aquí. Pero si amamos a Dios, vamos a hacer una sola cosa. ¿Qué es lo que realmente demuestra que un creyente ama a Dios? Que él hace su voluntad.
Notemos aquí que Juan hace un paralelo entre los deseos del mundo y hacer la voluntad de Dios. Lo contrario a los deseos del mundo, ¿cuál es? Hacer la voluntad de Dios. Hermanos, el mundo se va a acabar. No pongamos nuestros afectos sobre algo que está a punto de perecer. Invierte tu tiempo, tus esfuerzos en hacer tesoros en el cielo, donde, como dice la Escritura, el óxido y la polilla no pueden corromper. El mundo, dice un autor, es como un barco hecho de oro que se está hundiendo. Y muchos son los pasajeros que se resisten a soltarlos, aunque este barco ya esté casi al punto de llegar al fondo del mar. Así es el mundo. Muchas personas ven este mundo con un deseo, y por más que saben que el mundo se va a acabar y saber que Dios va a juzgar al mundo y va a terminar con el sistema, la gente se sigue agarrando al mundo. Como está ahí en Lucas 12, 16 al 21, la parábola de este hombre rico. Dice Lucas 16 al 21. Lucas 12, 16 al 21. También le refiere una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo donde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, miren lo que dice el texto, diré a mi alma, a mí mismo: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Hermano, este pasaje ilustra la vanagloria de la vida. Este hombre pensaba que su riqueza era lo máximo y que este hombre jamás iba a morir. Este hombre pensaba que tener riqueza era lo mayor y el propósito de esta vida. Pero a Dios, ustedes se dan cuenta aquí, a Dios no le importan estas cosas. A Dios lo que le importa realmente es el bienestar de nuestra alma. Entonces, el éxito espiritual no se mide en cuántas cosas materiales yo tengo, sino en cuántas yo conozco a Dios y vivo y hago su voluntad. Por eso la mundanalidad, hermanos, hace que perdamos de vista lo que es realmente importante y eterno. La mundanalidad hace que pensemos en el aquí y en el ahora, que pronto desaparecerá, como vemos aquí en esta parábola, más pronto de lo que quizás nosotros pensemos. Entonces el cristiano, hermanos, es descrito aquí en el pasaje como el que tiene vida eterna, el que por medio de su obediencia demuestra que él no es del mundo y que Dios habita en él y él habita en Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque él guarda sus mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos, dice el Señor. Hacer la voluntad de Dios es lo contrario a llevar a cabo los deseos del mundo. Hacer lo que a Dios le agrada y no a nosotros. Mi identidad, lo que yo soy, se basa en lo que yo amo, en quien yo obedezco. Y soy cristiano porque Dios me salvó, para que yo le pueda obedecer, para que yo pueda hacer su voluntad. Recordemos lo que dice Juan 15, 14. Mire cómo se define la identidad de una persona. Jesús lo dice en Juan 15, 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Mi identidad, lo que yo soy, está basado en lo que Jesús dice de mí. Mi obediencia determina mi identidad, hermanos. Notemos el paralelo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Santiago 4:4. Aquel que quiera hacerse enemigo de Dios, ¿qué debe hacer? Amar al mundo. Entonces los amigos de Dios hacen la voluntad de Dios, los enemigos de Dios aman y obedecen al mundo. Entonces, mi hermano, no ames al mundo. Es un sistema que tiene sus días contados. Su destrucción está pronta junto con todos aquellos que siguen al mundo. La mundanalidad, hermano, es un problema del corazón. Examina tu corazón constantemente. Mira los deseos que hay en él. Mira hacia dónde se dirigen tus ojos. Mira sobre qué cosas tú te jactas, mi hermano. La mundanalidad es una falla en conformarnos a la voluntad de Dios expresa. Si te cuesta a veces tú hacer la voluntad de Dios, es porque quizás hay una lucha en tu corazón con el mundo. Quizás te cuesta conformarte a lo que Dios te dice. Es porque hay un anhelo ahí más en tu corazón. Entonces, no ames al mundo. Y si tú estás en esta mañana aquí sin Cristo, ciertamente los deseos mundanos rigen tu corazón. Este sistema pronto acabará. Dios vendrá como juez a juzgar este sistema caído y a todos los que siguen a este sistema. Si tú sigues así, mi amigo que está esta mañana sin Cristo, tú perecerás juntamente con este mundo. Y tu única esperanza es Cristo. Como dice el texto, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti, mi amigo que estás aquí sin Cristo?
La voluntad de Dios para ti es que tú vengas en arrepentimiento y fe a los pies de Jesús. La única forma de ser salvado de este juicio terrible es que Jesús sea tu justicia, que Él sea tu abogado. Ven a Cristo en esta mañana. Él no rechaza a ninguno que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. No importa cuánto tú has amado al mundo por tantos años, ven a Cristo. Él tiene misericordia de ti y Él ha prometido perdón y vida eterna para todos aquellos que vienen a Él. Vamos a orar.